En Urano llueve, pero no agua, no granizo, no nieve. En Urano llueve diamantes. A unos 8.000 kilómetros bajo su superficie, la presión es tan brutal que aplasta el carbono y lo convierte en cristales de diamantes que caen en cascada hacia el núcleo del planeta. Eso es ya suficientemente perturbador. Pero es que además, Urano está volcado de lado. Tiene el clima más frío del sistema solar y nadie ha vuelto a visitarlo desde 1986. Hoy te cuento por qué Urano es el planeta más raro y más letal del sistema solar y por qué es completamente imposible visitarlo. Y eso no es ni siquiera lo más raro de Urano. Urano está volcado de lado. Tiene el clima más frío del sistema solar. Sus vientos triplican los huracanes más destructivos de la Tierra. No tiene superficie sólida donde aterrizar y si intentaras entrar en él, morirías mucho antes de llegar a la lluvia de diamantes, aplastado y congelado en una atmósfera que se vuelve progresivamente más hostil con cada metro de descenso. Hoy entiendes por qué Urano es el planeta más raro del sistema solar y por qué visitarlo es completamente imposible con cualquier tecnología que exista o que tengamos planeada. Empecemos por entender a qué nos estamos enfrentando. Si le preguntas a alguien que nombre los planetas del sistema solar, Urano casi siempre aparece último, como un añadido, como si el sistema solar lo hubiera olvidado en algún rincón. Ese olvido es completamente injusto. Urano fue el primer planeta descubierto con un telescopio. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno eran visibles a simple vista desde la antigüedad, y la humanidad los conocía desde hace miles de años. Urano, a pesar de ser técnicamente visible a ojo desnudo en condiciones perfectas, pasó desapercibido durante siglos, hasta que en 1781 un músico alemán llamado Wilhelm Herschel, que se había construido su propio telescopio en el jardín de su casa, apuntó al cielo y encontró algo que se movía diferente a las estrellas. Al principio pensó que era un cometa. Resultó ser un planeta entero que la humanidad había estado ignorando sin saberlo durante toda su historia. Con un diámetro de 50.724 kilómetros, es el tercero más grande del sistema solar. Dentro de él cabrían más de 60 planetas del tamaño de la Tierra, y sin embargo, es uno de los objetos menos explorados del sistema solar. La sonda Voyager 2 es la única nave que se ha aproximado a él en toda la historia de la exploración espacial. Fue el 24 de enero de 1986. Pasó de largo en pocas horas, envió fotos y se fue. Nadie ha vuelto desde entonces. 40 años de silencio. ¿Por qué no hemos vuelto? Porque llegar a Urano con la tecnología actual toma entre 9 y 10 años de viaje. Una década atravesando el sistema solar usando la gravedad de otros planetas como tirachincas para ganar velocidad. Y cuando llegas, el Sol, la única fuente de energía que existe en el vacío del espacio, es 400 veces más débil que en la Tierra. Desde Urano, el Sol no es más que un punto brillante entre las estrellas. No calienta, apenas ilumina. Es un recordatorio silencioso de que estás increíblemente lejos de casa. Pero la distancia y el tiempo son solo el problema menor. El verdadero problema empieza cuando llegas. Hagamos el viaje. Tu nave entra en la atmósfera de Urano. Lo primero que ves es el color. Urano tiene ese tono azul verdoso que lo hace parecer sereno y casi apacible en las fotografías. Es una mentira visual de primer orden. El metano en su atmósfera absorbe el espectro rojo de la luz y refleja el azul, creando esa apariencia de calma que no existe en ninguna otra parte de lo que estás a punto de atravesar. Mientras desciendes, la temperatura empieza a golpearte. Urano tiene la atmósfera más fría del sistema solar, con temperaturas que alcanzan 224 grados centígrados bajo cero. El punto más frío registrado en la Tierra fue de 89 grados bajo cero, en la Antártida, un récord que requirió las condiciones más extremas de nuestro planeta. Urano es más del doble de frío que ese extremo absoluto terrestre. A esas temperaturas, el frío no se comporta como lo conocemos. No quema como el calor, apaga, entumece,
ralentiza todos los procesos biológicos con una eficiencia brutal. Tu sangre se vuelve más espesa, tus músculos pierden fuerza antes de que sientas dolor real. Tu mente empieza a fallar. Las extremidades se van primero, luego el resto. Y todo mientras sigues cayendo, porque no hay suelo, sigues descendiendo. Urano no es un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. Es un gigante helado, una categoría diferente. Está formado principalmente por agua, metano y amoníaco, en estados que no existen de manera natural en la Tierra. Fases entre el líquido y el sólido bajo presiones extremas, con un núcleo rocoso en el centro. No hay superficie sólida, no hay lugar donde aterrizar ni donde detenerse, solo capas que se vuelven progresivamente más densas, más presionadas y más hostiles con cada metro de descenso. Y mientras caes a través de esas capas, los vientos te alcanzan. Los vientos en Urano llegan a 900 kilómetros por hora. El huracán más destructivo registrado en la historia de la Tierra llegó a 315. Los vientos de Urano casi los triplican. Y no hay temporada de tormentas. No hay ojo del huracán donde sea más tranquilo. No hay calma. Es constante, permanente, sin interrupción, en todas las latitudes del planeta al mismo tiempo. En algún punto de ese descenso, sin haber llegado a ningún lugar concreto, sin haber tocado ningún suelo, simplemente dejarías de existir como eras. Aplastado por la presión, congelado por el frío, desgarrado por los vientos, absorbido por capas de gas comprimido que se comportan como líquido. Suscríbete a ¿Qué está pasando? Para más noticias y tendencias. Y activa la campanita para no perderte nada. Y eso ocurre mucho antes de llegar a la parte verdaderamente extraordinaria. A unos 8.000 kilómetros bajo la superficie de Urano, la presión alcanza aproximadamente 1,5 millones de atmósferas. La presión en la superficie terrestre es de 1 atmósfera. Estamos hablando de una presión 1,5 millones de veces mayor que la que sientes ahora mismo. En esas condiciones, la física hace algo que parece sacado de la ciencia ficción, pero que tiene base experimental sólida. El carbono presente en los compuestos de metano se separa y se comprime hasta cristalizarse. No en grafito, no en carbón, en diamante. Y esos cristales de diamante caen como lluvia hacia el núcleo del planeta. Esto no es una hipótesis especulativa. En el Laboratorio Nacional de Aceleradores, SLAC, científicos usaron láseres de rayos X para replicar estas condiciones en laboratorio. Bajo una presión de 1,5 millones de atmósferas y temperaturas de casi 5.000 grados centígrados, el carbono se transforma directamente en diamantes cristalinos. Los investigadores, Dominic Krauss y su equipo, confirmaron que en los gigantes de hielo, el carbono tiende a formar diamantes casi exclusivamente cuando se separa, sin pasar por una fase fluida intermedia. Lluvia de diamantes cayendo en la oscuridad absoluta de las profundidades de Urano, acumulándose alrededor del núcleo del planeta durante miles de millones de años. En este momento, mientras haces cualquier otra cosa con tu vida. Pero hay algo más que hace a Urano único en todo el sistema solar, algo que ningún otro planeta tiene de esta manera. El eje de rotación de Urano está inclinado 97,77 grados. Para comparar, la Tierra tiene una inclinación de 23 grados, y eso es suficiente para crear las 4 estaciones. Urano tiene casi 98 grados. No está inclinado, está volcado. Rueda por su órbita alrededor del Sol como una bola de billar rodando completamente de lado, con sus polos apuntando hacia el Sol en lugar de sus ecuatoriales. Las consecuencias de eso son extremas en un sentido que es difícil de procesar. Cada polo de Urano experimenta aproximadamente 42 años de oscuridad absoluta, seguidos de 42 años de luz solar continua. No 42 horas, no 42 semanas, 42 años. Una sola noche polar que dura toda una generación humana. Luego un día igual de largo, y así durante toda la historia del planeta. ¿Por qué está Urano volcado? Los científicos sospechan que hace entre 3 y 4 millones de años, uno o varios impactos con objetos del tamaño de planetas lo volcaron de esa manera y lo dejaron así para siempre. Algo tan violento que tumbó un planeta que contiene 60 veces la masa de la Tierra y cambió su eje de rotación de manera permanente. Nadie sabe con certeza qué fue. No hay registro, no hay testigos,
solo el planeta volcado como evidencia de que algo extraordinariamente violento ocurrió ahí alguna vez. La NASA tiene planteada como misión prioritaria el Uranus Orbiter and Probe, una sonda orbital robótica que realizaría una exploración de varios años alrededor del planeta. El lanzamiento podría ocurrir entre 2031 o 2038. Si esa misión se lanza, sería la primera nave en orbitar Urano en toda la historia de la exploración espacial. La primera oportunidad real de entender un planeta que lleva más de 40 años siendo una imagen borrosa tomada por una sonda que pasó de largo en unas horas. Urano es el planeta que el sistema solar parece haber olvidado, el séptimo en la lista, el que casi nadie menciona primero, el que tuvo una sola visita en toda la historia de la exploración espacial y ninguna desde entonces. Y resulta ser uno de los más extraordinarios de todos, volcado de lado por una colisión que nadie presenció, con el clima más frío del sistema solar, con vientos que triplican los peores huracanes de la Tierra, sin superficie donde aterrizar, y con lluvia de diamantes cayendo en sus profundidades ahora mismo, en este momento, en la oscuridad absoluta de un planeta que nadie ha visto de cerca en 40 décadas. No podemos ir. No existe tecnología que permita sobrevivir ni los primeros kilómetros de su atmósfera, pero saber que está ahí afuera haciendo todo eso sin que nadie lo vea, que es suficiente para cambiar cómo piensas sobre el sistema solar en el que vives.